Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos dando lectura al Salmo 31. Es una declaratoria de confianza. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüence. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy es esclavismo desarrollado. Conoceremos aspectos generales del esclavismo avanzado de Grecia y Roma. Asimismo, veremos algunos aportes relevantes de ambas civilizaciones. Veamos entonces Grecia. La antigua Grecia sentó las bases de la civilización occidental. Los griegos fueron grandes innovadores en infinidad de campos, pero sobre todo en política, filosofía, arquitectura, artes, escultura y deporte. Pero a pesar de la sofisticada civilización, no se diferenciaba mucho de sus contemporáneos, en cuanto sostenía una sociedad esclavista. Los griegos pasaban más tiempo en guerra que en paz, y esa sería una de las razones de su decadencia. Grecia se encuentra ubicada en la península de los Balcanes. Tiene una división geográfica, se divide en tres: Grecia continental, que está conformado por las regiones, por las cordilleras y montes; la Grecia peninsular, conformado por las penínsulas del Ática y el Peloponeso; Grecia insular, son las islas en el mar Egeo y en el mar Jónico. Ahora, después de haber visto algunos aspectos generales de Grecia como civilización, ahora veamos los aportes más relevantes que tuvo hacia la humanidad. Por ejemplo, geometría y matemáticas. Pitágoras consideraba que los números eran la clave para la comprensión de la naturaleza. Los griegos se dedicaron a la enseñanza de las matemáticas y la geometría como campos de estudio a la par de la astronomía. También tuvieron grandes aportes en la medicina. Se consideraba que en Grecia nació el padre de la medicina. No se considera. Hipócrates. Este hombre fue capaz de cambiar la perspectiva del momento, ¿no?, sobre la salud y el cuerpo. También marca en otras ciencias relacionadas a la medicina científicos, ¿no?, que mencionaban que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no fue el centro del universo como se consideraba. Otros astrónomos más consagrados llegaron a identificar y nombrar más de 800 estrellas para esta época. En las artes, a la civilización griega se le va a atribuir la invención y práctica de formas expresivas como, por ejemplo, el teatro y la poesía, así como la innovación en otras, como la escultura, la arquitectura y la pintura. La tragedia, la comedia y la sátira teatral, la poesía lírica, la literatura épica, fueron algunas de las variantes y géneros artísticos que se desarrollaban en Grecia a lo largo de siglos de su historia. Arquitectura: los griegos
Abogaron por la precisión y el trabajo meticuloso a la hora de construir sus estructuras más representativas. Como podemos ver aquí, ¿no? En la ciudad, es una fotografía de la ciudad, vemos todas las construcciones, ¿no? En arquitectura, lo monumental que eran sus construcciones. Y en otro aspecto que sobresalieron grandemente fue en la filosofía. La filosofía es el amor por el saber, ¿no? Y en ese sentido, fue uno de los campos de estudio introducido por los griegos, de los cuales hoy se cuentan como representantes significativos de diversas corrientes del pensamiento. Otro también aspecto que podemos notar en Grecia, en los griegos, es también la mitología de los dioses, ¿no? Dioses del Olimpo. Ellos tenían un dios específico para cada área, para cada campo, ¿no? Y así podemos ver varios dioses dentro de los principales también, ¿no? Zeus. Ok, entonces ellos tenían ampliamente o mostraban ampliamente una creencia en el aspecto religioso a sus dioses. Veamos Roma. Y Roma también fue una civilización grandemente aportativa, ¿no? Por decirlo así, a la humanidad. ¿Sí? Conozcamos entonces un poco de Roma también. La ubicación de Roma es en la península itálica, que es en la zona meridional de Eugeo. Por el norte tiene los Alpes, por el este tiene el mar Adriático, por el oeste el mar Tirreno, por el sur está el mar Mediterráneo. Asimismo, Roma tiene una división geográfica, en la cual presenta tres áreas. Roma continental, que está entre las cordilleras de los Alpes y Apeninos. Roma peninsular, que se asemeja a una bota de montar, y la Roma insular, que está constituida por las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Muy bien, y también, como podemos ver, es una civilización amplia en su historia, también ha tenido grandes e importantes aportes. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿no? Vemos aquí en las imágenes el Coliseo romano y también una serie de dioses, ¿no? En su mitología. Pero también veamos que ellos, los romanos, habían sobresalido en la arquitectura. Por ejemplo, estos emplearon en todas sus construcciones el arco, la bóveda y la cúpula, que adoptaron de los etruscos, mismos que mezclaron con los elementos decorativos de la arquitectura griega. Porque recordemos que los romanos fueron los que conquistaron a los griegos. Entonces, al hacer esto, asimilaron todo lo que tenían los griegos. La arquitectura romana se caracteriza por la monumentalidad, es decir, por lo grande de sus construcciones, y además por la utilidad pública de lo que construían. Roma y el imperio se llenaron de circos, de teatros, anfiteatros, ternas, carreteras, foros, basílicas, arcos, entre otros. En otro aspecto también que sobresalieron es en la escultura. Los emperadores y los generales romanos levantaron arcos y columnas en memorias de sus triunfos, bellamente decorados con relieve y estatuas que eran o que recordaban sus hazañas. Entonces, para eso fue prácticamente empleada la escultura. Otro de los aportes importantes de esta civilización es del lenguaje, de la lengua, el latín, ¿no? Como lengua madre, y el origen a raíz del latín, las lenguas romances. Al conquistar nuevas regiones Roma, imponía su propia lengua, o sea, el latín, pero no el latín culto, sino el vulgar, el que se hablaba en la casa, en las calles y en el campo. Del latín vulgar surgieron las lenguas neolatinas o lenguas llamadas romances, por ejemplo, el portugués, catalán,
provenzal, francés, sardo, italiano, romanche, rumano y el español o el castellano. Entonces, como podemos ver, Roma hizo un gran aporte con respecto a la lengua. También vemos en la pintura, ¿no?, que era un aspecto importante. La pintura romana, por ejemplo, se reconoce por los frescos que decoraban la casa de Pompeya y de algunas tumbas. La pintura no es simple imitación de la griega, sino que tiene su originalidad en esta civilización. Bien, hasta aquí hemos podido ver algunos aspectos relevantes e importantes respecto a los aportes que tuvo Roma. En civilización, lo último, vemos que las mayores contribuciones de Roma a la humanidad son la lengua romana, es decir, el latín, que sirvió de base a las lenguas romances. El derecho romano, que está compuesto por leyes originales de la República. Los derechos imperiales, los fallos judiciales, fueron recopilados en el Código de Justiniano, ¿no?, que sirvieron de base para el famoso Código de Napoleón. La paz romana, que por 200 años mantuvo el mundo antiguo. Las obras públicas, que los romanos construyeron para la utilidad del pueblo. La literatura y la historia romanas, ¿no? Las obras de los clásicos latinos e historiadores han servido de modelo y de fuente para el cultivo de ética, aún de los errores de sus guerras civiles y de sus fracasos de su régimen económico basado en la esclavitud y de latifundios, son una fuente de experiencias para las naciones modernas. Bien, entonces, como podemos ver, hemos visto los grandes aportes de dos grandes civilizaciones esclavistas, pero vemos que esta experiencia de esclavismo es mucho más desarrollada. Muy bien, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.